El verano de 1985, en el Parque Nacional de Big Brook, en Allentown, New Hampshire, Jesse Morgan, un niño de 11 años, en compañía de sus amigos jugaban a las escondidas. Uno de los niños alerta a los demás que había encontrado un barril en un camino en medio del bosque. Todos los niños asombrados van a verlo. Era un barril oxidado de color azul oscuro. Uno de los niños intentó abrir el barril y todos percibieron un olor putrefacto que los asustó. Lo dejaron ahí puesto de lado sobre la tierra. Pero 4 meses después, el departamento de policía de Allentown recibe una llamada de un cazador, el cual aseguraba haber encontrado un tanque de metal de 55 galones en el bosque. Cuando el oficial de policía Roman Plaisir acude a este llamado, se encuentra con el cazador. Este le indica que había abierto el barril. Este barril contenía 2 cuerpos desmembrados, el de una mujer y el de una niña. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les quiero invitar a conocer el caso que tenemos el día de hoy. Es bastante peculiar. Este ha podido ser resuelto durante décadas en gran parte de la investigación, puesto que hay una víctima que aún no ha podido ser identificada y se presume que hay varias víctimas más. También quiero indicarles que por el proceder de este sujeto, él ha sido apodado el camaleón, porque para eludir a las autoridades, él cambió de profesión, de estado y sobre todo de nombre. También es peculiar porque este pudo ser resuelto gracias a páginas como Ancestry.com y también a la labor de detectives aficionadas. De este modo les doy nuevamente la bienvenida y vamos a conocer los detalles de la investigación del día de hoy a continuación. Después del hallazgo de estos cuerpos, la prioridad para las autoridades era dar con la identificación de quiénes eran esta mujer adulta y esta niña. El departamento forense pudo identificar que ambas habían sufrido un traumatismo de tipo cerrado en el cráneo, lo que les había ocasionado la muerte alrededor de 3 a 4 meses atrás. También pudieron observar que ambos cuerpos estaban envueltos en una capa de plástico y también que no tenían ni ropa ni ningún tipo de joyas, tampoco tenían algún tipo de identificación. Después de este hallazgo, las dudas de las identificaciones verdaderas de ambas sería una duda que rondaría en este lugar por décadas. Se hicieron retratos robot aproximados de las 2 personas. De acuerdo a la poca tecnología de la época, estos no resultaron muy exactos. De todos modos, esta información se difundió en Estados Unidos y parte de Canadá, y aunque hubo cientos de pistas, nadie pudo identificarlas. Sin poder identificar los cuerpos, se enterraron sin identidad en el cementerio local. La lista de posibles sospechosos fue creciendo día tras día. Muchos de estos vivían cerca al parque de caravanas donde se encontró el barril. Dentro de la investigación, interrogaron al propietario del terreno donde se encontraron los cuerpos, un sujeto llamado Ed Gallagher. Él solamente indicó que había muchas personas que botaban basura en su terreno, porque había cosas quemadas, más barriles y mucha chatarra. No quiso dar más información a la policía. Sin más caminos por tomar, fueron pasando los años sin resultados y el caso se enfrió. 9 de mayo del 2000. Habían pasado 15 años con el caso del barril sin resolver. Entonces el detective de policía John Cody se interesa en el caso y un día empieza a recorrer la zona donde se encontró el barril. En este recorrido tropieza con un segundo barril, también de 55 galones. Este agente no podía creer lo que veía. Cuando destapa este barril se encuentra con 2 cuerpos más envueltos en plástico. Eran 2 niñas. Es aquí cuando varios agentes y perros rastreadores peinan la zona para determinar si había más cuerpos o evidencias. Mediante el análisis forense se pudo determinar que una víctima tenía alrededor de 2 años y la otra 4 años.
Al igual que las primeras encontradas en el primer barril, se encontraron traumatismos en la cabeza de ambas víctimas. Una vez enlazados ambos casos, se decide que es necesario exhumar los cuerpos hallados en el primer barril para analizarlos con la tecnología disponible. La prueba que se realizó a los 4 cuerpos fue de ADN y se pudo concluir que los cuerpos del primer barril, más el de la niña menor del segundo, correspondían a una madre y sus 2 hijas, mientras que el cuerpo de la niña mayor del segundo barril no tenía ningún parentesco con ellas. También se puede realizar una nueva reconstrucción facial en base a los cráneos encontrados y se empieza una amplia difusión de las imágenes en todo el país para poder dar con su identidad, pero nadie las logra identificar. Pasaron 14 años más con este caso totalmente frío. Ahora nos vamos a ubicar en el año 2014 y la policía, sin más pistas por investigar, acude nuevamente a interrogar a Ed Gallagher, el dueño del terreno donde se había encontrado el primer barril. Realmente en esta declaración Ed Gallagher no aportó con pistas nuevas y se mantuvo en su declaración inicial. Pero había una detective aficionada que decide también ir a interrogar a Ed Gallagher. Ella se había interesado bastante en este caso y quería resolverlo. Cuando ella le pregunta sobre los hechos que pasaron, él le dice que está buscando al sujeto equivocado, pues a quien debía interrogar era a Bob Evans. Aquí pronuncia por primera vez este nombre. Rhonda le dice que quién era él y por qué lo quería implicar en el caso. Es cuando Ed le dice que él había sido un compañero de su trabajo que realmente le parecía un sujeto bastante extraño y solitario y que se desempeñaba como electricista. Muchas veces ellos compartían actividad en el taller que Ed tenía. Es aquí cuando Rhonda le da esta información a la policía y ellos empiezan a seguir este hilo de información, pero realmente nunca pudieron dar con un sujeto que se llamara Bob Evans. En el año 2019, otra detective aficionada, Rebecca Heath, también interesada en resolver este caso, ingresa a la página de Ancestry.com buscando información de alguien que busque a sus familiares desaparecidos. Encuentra una coincidencia de una mujer que buscaba a su hermana y a sus sobrinas desaparecidas en 1985. Ella se pone en contacto con esta mujer y descubre que es la hermana de la mujer adulta encontrada en el primer barril. Con esta coincidencia, más pruebas de ADN que se realizaron, por fin después de años sin identificar, se puede poner nombres a 3 de los cuerpos encontrados. La mujer adulta, la madre de las niñas, era Marlies Honeychurch, de 24 años. La niña mayor, Maria Baugh, de 7 años. La niña menor, Sarah McWathers, de 11 meses. Ambas eran hijas de Marlies. La niña mayor del segundo barril no pudo ser identificada. En esta conversación, esta mujer también le cuenta que su hermana en esa época tenía una relación con un sujeto llamado Terry Peder Rasmussen. Hablar de Terry Rasmussen realmente puede resultar amplio y confuso, pero la premisa principal que uno debe tener en mente para evitar confundirse es saber que todos los alias que les voy a mencionar corresponden al mismo sujeto, a Terry Rasmussen. No existe un amplio registro de los primeros años de Rasmussen. Se sabe que nació en 1943. No acabó sus estudios y se casó en 1969 con Fleta Rasmussen. Con ella tuvo 4 hijos. Había tenido arrestos por asalto agravado y sus hijos posteriormente contaron que solía maltratarlos en todos los ámbitos. Pero su madre no esperó sentada dentro de esta relación a observar cómo maltrataba a sus hijos y a ella misma. Así que en 1975 huyó de esta casa con sus hijos. Muchos años más tarde, sus hijos y ella misma se darían cuenta que esta decisión le salvó la vida. Rasmussen empezó a trabajar como electricista para compañías de petróleo y gas. Cuando empezó a vivir en Manchester, New Hampshire, empezó a utilizar el alias de Bob Evans. Fue arrestado por emitir cheques sin fondos, robos y desviar la corriente eléctrica.
En 1978 tenía una relación con una mujer llamada Marlies Honeychurch. Así es, la mujer encontrada en el primer barril. Ella fue vista por última vez alrededor del Día de Acción de Gracias de ese año. Ese día presentó a su novio, Terry Rasmussen, a su familia. Después de una discusión familiar, ella se fue con Terry, con sus hijas Marie de 6 años y Sarah de 1 año. Se estima que ellas murieron 2 años después de irse con Rasmussen. Después de la desaparición de las tres, la familia emprendió una exhaustiva búsqueda que duró décadas y nunca dejaron de buscarlas. Los hechos que sucedieron no están claros. Lo que se sabe es que Marlies terminó dentro del primer barril junto a Marie y la pequeña Sarah en el otro barril junto a otra pequeña sin identificar. Ya era 1981 y Rasmussen, bajo el seudónimo de Bob Evans, conoce a Denise Beaudin. Ella tenía una niña de 6 meses. Denise también desapareció. Rasmussen se llevó a la bebé secuestrada hasta California, en donde se hizo pasar por su padre y le puso el nombre de Lisa. Ahora él tenía el seudónimo de Gordon Jensen. Pero en 1986 la pequeña Lisa fue encontrada abandonada en un parque de casas rodantes en California. El agente destinado a rescatar a la niña la llevó a salvo y en la interrogación Lisa cuenta cómo su padre, como ella lo conocía, Gordon Jensen, la había abusado. También contó que tenía otros hermanos, pero que habían muerto por consumir hongos mientras acampaban, lo que hace suponer que hubo más víctimas. Con el paso de muchos años después de hacer pruebas de ADN, se confirmaría que el supuesto Gordon Jensen no era el padre biológico de Lisa. La policía rastreó a este sujeto con este nombre, pero no encontraron ni un solo registro de alguien llamado Gordon Jensen. El cuerpo de Denise Beaudin nunca ha sido encontrado. Este sujeto también fue arrestado como Curtis Kimball por conducir de manera peligrosa y como Jerry Mockerman por conducir un auto robado. En 1990 fue puesto en libertad condicional y luego desapareció. Pero la policía pudo encontrar unas huellas en el parque de caravanas donde vivía. Al ingresar las huellas en la base de datos encontraron una coincidencia. Estas correspondían a Curtis Kimball. Entonces, tanto la policía de California como la de New Hampshire buscaban a un hombre, pero no sabían que era el mismo. De todos modos, se emitió una orden de arresto tanto para Gordon Jensen como para Curtis Kimball. Pasó el tiempo, era el año 1999 y Rasmussen vuelve a aparecer. Ahora se llamaba Larry Banner y al igual que en los otros casos apareció como pareja de una mujer. Esta se llamaba Eun-Soo Jung. Era química de profesión y tenía 40 años cuando lo presentó a su familia como su novio. El tiempo promedio que Rasmussen duraba en sus relaciones era de 2 años. Fue igual con Eun-Soo. En junio de 2002, Eun-Soo desapareció. Una amiga suya, al no encontrarla y no obtener respuestas por parte de Rasmussen, pone la denuncia por desaparición. Es cuando la agente Roxanne Grunheit se hace cargo del caso. Primero interrogó a Rasmussen, el cual no cooperó en absoluto con la investigación. Nuevamente ingresan el nombre en la base de datos de la policía, esta vez Larry Banner, y por supuesto no existía un solo registro. Entonces lo llevan a la comisaría para interrogarlo. En esta entrevista se puede ver cómo él da un discurso vacío y no quiere colaborar. De todos modos, los agentes le piden que deje sus huellas y él no se opone. Es cuando al fin encuentran una coincidencia. Las huellas correspondían a un sujeto llamado Curtis Kimball. Él fue arrestado mientras la policía iba a buscar en su casa. Al requisar el lugar, los agentes pudieron encontrar una casa sucia y desordenada. No había pertenencias personales de Eun-Soo, pero sí pudieron ver un gran martillo en el pasillo. Una vez en el sótano pudieron encontrar una gran pila de aproximadamente 100 kilos de arena para gato, además de varias herramientas y salpicaduras de sangre en las paredes. Los criminalistas llegaron y al indagar dentro de la arena encuentran el cuerpo de Eun-Soo.
La policía estaba convencida que Larry Banner no existía y que el nombre del asesino de Eun-Sung era Curtis Kimball. Así que usando este nombre logran dar con el expediente ingresado en California. Ustedes deben recordar que cuando él abandonó a la pequeña niña Lisa en el parque de caravanas, a él se la registró con el nombre de Curtis Kimball. Y es este expediente el que es enviado a la agente Roxanne Grunheit. Ella empieza entonces a preguntarse qué había pasado con la madre de Lisa. Tal vez había tenido un destino igual de fatal que el de Eun-Sung. Y también empieza a preguntarse qué hacía un sujeto tan peligroso en tenencia de una niña tan pequeña. Este rompecabezas poco a poco empezaba a tener forma. Es cuando se emplea un nuevo método de estudio de ADN, la genealogía genética. Un agente registra a Lisa en Ancestry.com y en otras páginas de genealogía genética. Gracias a esto logran dar con el abuelo de Lisa, el cual vivía en New Hampshire. Él les cuenta la historia de su hija desaparecida, Denise Bowden, y de su pequeña bebé Lisa. 40 años después, él y su nieta Lisa se pudieron encontrar. Pero el abuelo de Lisa no recordaba a ningún hombre llamado Larry Banner, ni tampoco Curtis Kimball. Él contó que su hija se fue con un hombre llamado Bob Evans. Mientras más retrocedían en el tiempo, los investigadores descubrían nuevos alias de este sujeto. Pero después de tantos descubrimientos, ¿cómo podrían al fin asociar a este sujeto con los asesinatos del barril? Una vez detenido este sujeto como Curtis Kimball, se le habían realizado pruebas de ADN. Y recuerdan a la niña encontrada en el segundo barril que no pudo ser identificada. A ella también se le hicieron pruebas de ADN y ambos coincidían. Esta niña era su hija biológica. Pero la policía pensaba que ni Curtis Kimball ni Bob Evans eran su nombre real. Así que ingresan los datos del supuesto Bob Evans en Ancestry y dan con la otra familia que tenía en Iowa. Eran los hijos de Rasmussen, que él había tenido con su primera esposa, Fleta Rasmussen. Ahí sus hijos pudieron dar su nombre real, Terry Peder Rasmussen. Si bien es cierto, se pudo saber que la niña más pequeña que fue encontrada en el segundo barril era la hija biológica de Rasmussen, hasta la fecha no se ha podido identificar su nombre. Rasmussen fue a juicio por el asesinato de Eun-Sung Jun en 2003 y fue condenado de 15 años a cadena perpetua después de haberse declarado culpable. Pero Rasmussen murió en 2010 no solo sin cumplir su condena total, sino sin saber que sus atroces crímenes habían quedado al descubierto. También ha habido otros casos en los cuales se ha implicado a Rasmussen. En 1995 se encontró un refrigerador en un canal en el condado de San Joaquín. Este contenía un cuerpo de una mujer en su interior. Este cuerpo tenía un traumatismo craneal. La mujer tampoco ha podido ser identificada hasta la fecha. Finalmente, en noviembre del 2019, los cuerpos de Marlies y su pequeña hija Marie pudieron ser enterrados en Allenstown, en donde se colocó una lápida con su nombre. Sarah, su hija menor, fue enterrada en Connecticut, más cerca a la familia de su padre. Esta terrible historia tiene resueltas muchos interrogantes, pero también deja varias dudas. ¿Cuál era la real razón para que Rasmussen haya decidido eliminar a sus seres queridos? Los asesinos en serie por lo general atacan a víctimas al azar y en un porcentaje muy bajo atacan a su propia familia. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Rasmussen? Eliminar a las madres, pero también luego lo hizo con las niñas. ¿Pero por qué entonces decidió conservar a Lisa? Con la muerte de Rasmussen, todas estas respuestas se han ido con él a su tumba.